¿Alguna vez has sentido que algo, o alguien, te estaba llamando, sin saber de dónde venía esa voz? Esta historia empieza así. Un joven, solo, descalzo, con los pies heridos. Cargando solamente su fe y una carta antigua, escrita por alguien que ya no está. Durante 3 días caminó. Bajo el sol ardiente, sin rumbo, sin comida, sin certezas. Pero al final del camino, no encontró solo una respuesta. Encontró un milagro. Lo que pasó ahí, nadie lo pudo explicar. Pero quien lo presenció, jamás volvió a ser el mismo. Respira profundo. Porque lo que estás a punto de ver va a tocar tu alma. En lo alto de las montañas de Guanajuato, donde el viento lleva el olor de la tierra seca mezclado con incienso viejo de iglesia, había un pueblo que parecía dormido en el tiempo. Casas con paredes de adobe, techos de lámina oxidada, calles empedradas que crujían bajo las botas de los pocos que aún quedaban ahí. En una de esas casas, la última al final de la calle principal, vivía Emiliano Solís. Un joven callado, de mirada profunda y espalda encorvada, como si cargara años de tristeza sin decir una sola palabra. Tenía 22 años, pero en sus ojos habitaba una melancolía que no se veía ni en los ancianos del pueblo. La gente decía que desde niño había sido diferente. No jugaba con los demás. No hablaba mucho. Se le veía, casi siempre, en el patio de su casa, sentado junto al alcatraz seco que su abuela cuidaba con devoción, mirando el cielo como si esperara que alguien bajara a explicarle por qué el mundo dolía tanto. Emiliano fue criado por su abuela, doña Chabela, una mujer de rezos largos y pasos lentos, que lo abrazaba cada noche como si supiera que el amor era su única defensa contra los silencios que dejaron sus padres. Su madre desapareció cuando él tenía 4 años. Nadie sabía a dónde fue. Solo se corrió el rumor de que, después de una discusión con su padre, tomó lo poco que tenía y se fue sin mirar atrás. Su padre, un hombre frío, seco como la tierra que se niega a dar frutos, nunca volvió a hablar del tema. Ni una explicación. Ni una despedida. Solo silencio. Y fue ese silencio el que se instaló en el corazón de Emiliano como una sombra constante. Pero su abuela fue otra historia. Ella llenó ese vacío con rezos, con historias, con panes de anís recién horneados y cantos en náhuatl que le enseñó a escondidas. Le decía, el dolor, mijo, se suda, se camina y se reza. No se traga. Esa mujer era su todo. Su raíz. Su madre. Su fe. Y cuando se fue, 3 semanas antes de la Semana Santa, Emiliano sintió que el mundo se desmoronaba. No lloró en el funeral. No lloró cuando bajaron el ataúd. Solo se quedó parado, apretando los puños, mirando la caja como si quisiera romperla y despertarla. Pero no lo hizo. Porque sabía que no podía. Porque algo en él se había roto. Algo que no sabía cómo reparar. Los días siguientes los vivió en automático. No comía. No hablaba. No salía. El pueblo empezó a preocuparse. Una vecina incluso fue a tocarle la puerta. ¿Todo bien, Emiliano? ¿Necesitas algo, mijito? Estoy bien, gracias. Respondió, sin siquiera abrir la puerta. Pero no estaba bien. Estaba hundido. Hasta que una noche, ya casi al anochecer, empezó a llover de forma inesperada. Llovía poco en esas tierras, pero esa noche el cielo lloró. Y Emiliano también. Fue la primera vez que se permitió hacerlo. Se sentó en el piso, con la cabeza entre las piernas, y lloró hasta quedarse dormido. Cuando despertó, ya de madrugada, sintió la necesidad extraña de ir al altar de su abuela. Era un rincón de la casa donde ella ponía veladoras, flores secas, santos y cartas viejas. Al mover uno de los candelabros, notó que debajo del mantel había una pequeña caja de madera. La caja estaba polvosa, amarrada con un listón rojo. Al abrirla, encontró una carta doblada con su nombre escrito a mano, en la caligrafía temblorosa de doña Chabela. La reconoció al instante. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Desdobló el papel con manos temblorosas y leyó, mi Emiliano. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. No tengas miedo.
Lo que viene es difícil, pero necesario. Hay heridas que no se curan con tiempo, sino con camino. El Cristo de Atotonilco no es solo una iglesia. Es un destino. Una respuesta. Camina hacia allá durante la Semana Santa. No lleves maleta. No lleves comida. Solo tu fe, y esta carta. Y cuando llegues, sabrás por qué esperé tanto para decirte lo que ahora necesitas saber. Con amor eterno, tu abuela. Emiliano volvió a leer la carta 3 veces. No entendía. ¿Qué podía encontrar en Atotonilco? ¿Qué secreto había guardado su abuela todos estos años? ¿Por qué justo ahora? Se quedó mirando el altar. El retrato de su madre estaba ahí, en blanco y negro, con una flor marchita a los pies. Esa imagen le dolió más que cualquier otra cosa. Porque esa era la herida que nunca sanó. Se levantó. Fue hasta su cuarto. Se quitó los zapatos. Se puso la misma ropa que usaba cuando salía a trabajar en los campos. Una camisa de manta blanca y un pantalón de mezclilla. Metió la carta en el bolsillo del pecho, salió de la casa, cerró con llave y empezó a caminar, descalzo. El sol aún no salía, pero en el cielo ya se dibujaba una línea tenue de luz. Cada paso era una decisión. Cada piedra, un juicio. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba yendo a algún lado. No sabía a dónde. Pero iba. Y así comenzó su peregrinación. No por promesa. No por penitencia. Sino por un dolor tan profundo, que solo el camino podría traducirlo. Porque a veces, cuando uno no tiene a nadie, lo único que queda es caminar. Y Emiliano, ya no quería seguir quieto. Porque en el fondo, aunque no lo admitiera aún, tenía fe. Una fe rota, sí. Pero fe al fin. El primer rayo de sol apenas rozaba la punta de los cerros cuando Emiliano pisó el primer tramo de terracería. La tierra todavía estaba húmeda por la lluvia de la madrugada, pero eso no hacía que doliera menos. A los pocos pasos, las piedras pequeñas comenzaron a marcarse en la planta de sus pies. No había dado ni medio kilómetro y ya sentía punzadas que le subían por los tobillos como alfileres. Pero no se detuvo. Apretó los dientes, bajó la mirada y siguió caminando como si el mundo entero dependiera de eso. El silencio del campo era profundo. Solo se oía el canto de los gallos, el zumbido de insectos y, muy lejos, el motor viejo de algún tractor madrugador. Emiliano caminaba con paso torpe, como quien está aprendiendo a usar el cuerpo de nuevo. Cada paso era un pequeño sacrificio. Y en su mente, el eco de la carta no paraba: el Cristo de Atotonilco no es solo una iglesia. Es un destino. No sabía cuántos kilómetros eran. No traía mapa. No traía teléfono. Solo sabía que debía seguir recto. Confiaba en la memoria de los caminos que escuchó tantas veces de boca de su abuela, entre rezos y leyendas, como si ella hubiera caminado esa ruta con los ojos cerrados. Y ahora, le tocaba a él. Antes del mediodía, el sol comenzó a caer con fuerza. No había sombra. Solo tierra abierta, caminos polvorientos, y arbustos secos. Emiliano ya tenía los labios partidos y los pies rojos, casi morados en algunas partes. Se detuvo bajo un árbol que apenas daba sombra. Sentó sobre una roca, sacó la carta, la volvió a leer. ¿Qué quieres que encuentre allá, abuela? Susurró, apretando el papel contra su pecho. En ese momento, escuchó pasos. Se sobresaltó. Volteó y vio a un hombre acercándose. Tenía el cabello largo, canoso, la barba desordenada, la ropa sucia, y una mirada que no parecía de este mundo. Traía un bastón de madera tallado, y en la otra mano, una botella de plástico medio llena de agua. ¿Vas a Atotonilco?, preguntó el hombre, sin saludar ni pedir permiso. Sí, respondió Emiliano, algo desconfiado. Yo también fui hace años. Pero no a pedir nada, fui a devolver algo que no era mío. Dijo, y se sentó junto a él sin esperar invitación. Emiliano no dijo nada. Solo lo miró de reojo. El hombre sacó de su mochila un trozo de bolillo viejo y se lo ofreció. Toma.
No es mucho, pero llena. Emiliano lo aceptó. No por hambre, sino por respeto. Mordió con dificultad. Estaba duro, pero le supo a cielo. Me llamo Laureano. Pero me dicen Lalo, ¿y tú? Emiliano. ¿Y por qué caminas descalzo, Emiliano? Porque, así lo pidió mi abuela. Antes de morir me dejó una carta. Don Laureano asintió con la cabeza y bebió un trago de agua. Luego se acomodó el sombrero de palma que traía colgando del cuello y habló como si ya conociera el alma de Emiliano. Mira, chavo. Uno no camina con los pies. Camina con lo que carga. Y tú vienes cargado. No sé qué traes, pero se nota. Emiliano tragó saliva. Le molestaba que alguien, así de pronto, pudiera leerlo tan fácil. Pero al mismo tiempo, había algo en ese señor que le inspiraba confianza. Perdí a mi abuela. Y, nunca conocí a mi mamá. Mi papá, es como si no existiera. No tengo a nadie. Solo me queda esta carta. Y esta fe que, no sé si es fe o desesperación. Don Laureano lo miró con calma. La fe y la desesperación se parecen mucho. Las dos te hacen seguir, aunque no sepas a dónde vas. Pero hay una diferencia. La fe te acompaña. La desesperación te empuja. Guardaron silencio un momento. El sol seguía pegando fuerte. Las sombras eran cada vez más cortas. Descansa un rato más, dijo Lalo, pero no mucho. El segundo tramo es el más duro. Ahí es donde muchos se regresan. ¿Y tú por qué no seguiste? Preguntó Emiliano, curioso. Don Laureano bajó la mirada, sonrió con tristeza y dijo, porque cuando llegué a la mitad del camino, entendí que lo que buscaba no estaba allá, sino aquí. Y se tocó el pecho. Después se puso de pie, le dio una palmada en el hombro a Emiliano y comenzó a alejarse por el mismo camino por donde había llegado. Nos volveremos a ver, dijo sin voltear. Emiliano lo miró hasta que desapareció tras una curva. Volvió a sentarse. No entendía mucho de lo que había pasado, pero algo le decía que ese encuentro no había sido casualidad. Cuando se levantó para seguir caminando, notó que sus pies estaban cubiertos de polvo rojo. Y en cada paso, el dolor se hacía más profundo. No era solo físico. Era como si con cada metro recorrido, algo se removiera dentro de él. Pensamientos viejos. Imágenes borrosas. La voz de su madre cantando, una que casi había olvidado. El grito de su padre. El olor de los tamales de su abuela. Todo volvía, como si el camino sacara lo que el alma había enterrado. Pasó por un arroyo seco. Cruzó un campo donde antes había maíz. Se detuvo a mirar un nopal partido, y sin pensarlo, arrancó una espina que tenía forma de cruz. Se la guardó en el bolsillo. No sabía por qué, pero sintió que debía hacerlo. Al caer la tarde, sus pies estaban tan adoloridos que comenzó a cojear. Se obligaba a seguir. Uno más, se decía, como si cada paso fuera una deuda con alguien que ya no estaba. Llegó a un cruce de caminos. No había señal. No había nadie. Miró a la izquierda, luego a la derecha. Se sentó en una piedra. Empezaba a oscurecer. El cuerpo le temblaba por el cansancio. Cerró los ojos por un momento y recordó el sonido de los rosarios de su abuela, esas cuentas chocando como olas suaves. Respiró hondo. ¿Izquierda o derecha, abuela?, preguntó en voz alta. Y en ese instante, una ráfaga de viento sopló fuerte desde la derecha. Se levantó despacio, se acomodó la camisa sudada y tomó esa dirección. El camino se volvió más angosto. La noche cayó rápido. Y en medio de esa oscuridad, Emiliano sintió algo que no había sentido en años. No miedo. No tristeza. Sentía compañía. Como si, en ese silencio inmenso, alguien más caminara con él. El cielo se había vuelto un manto oscuro salpicado de estrellas. No había faroles, ni casas cercanas, ni señales humanas. Solo el sonido de los grillos,
el murmullo lejano del viento arrastrando ramas secas y, muy de vez en cuando, el chillido de algún animal que se movía entre los matorrales. Emiliano caminaba con pasos cada vez más torpes. El cuerpo ya no le respondía como antes. Los pies le ardían, y las plantas estaban abiertas en varias partes. Sentía el calor de la sangre mezclarse con el polvo seco, como una mezcla espesa que se pegaba a su piel. Cada paso era una decisión entre avanzar o rendirse. A lo lejos divisó una estructura que apenas se distinguía en la penumbra, una especie de caseta abandonada, tal vez usada por pastores en tiempos de lluvia. Entró sin pensar 2 veces. El lugar olía a humedad y a madera vieja. No había puerta, solo un muro de piedra a medias, y un techo de lámina sujetado por troncos que ya estaban vencidos por el tiempo. Se recostó sobre el suelo frío. Cerró los ojos. Por primera vez desde que había salido, dejó que el dolor lo alcanzara. No el de los pies, ni el de los músculos, sino el otro. El que no se ve. El que viene desde adentro. El que arde cuando uno se da cuenta de que, aunque esté rodeado del mundo, se siente completamente solo. Y en ese estado de vulnerabilidad, se quedó dormido. Y entonces soñó. Pero no era un sueño como los otros. Era vívido. Real. Demasiado nítido para ser solo una invención de la mente. Se encontraba en un campo abierto, donde la tierra era negra y fértil, cubierta por flores blancas que parecían moverse con el viento sin doblarse jamás. El cielo era de un azul profundo, sin sol, pero con una claridad imposible de explicar. En el centro del campo, una mujer de espaldas, vestida con un rebozo que le cubría la cabeza y parte del rostro, estaba hincada junto a un arbusto pequeño con una sola flor, una rosa blanca a punto de abrir. Emiliano se acercó lentamente, con miedo y curiosidad. No sabía quién era, pero algo en su cuerpo lo empujaba hacia ella. Cuando estuvo a pocos pasos, la mujer giró la cabeza levemente, sin mostrar aún su rostro, y le habló con voz serena: «Cuando tu corazón sangre de verdad, esta flor florecerá». Él quiso preguntar quién era, qué significaba todo eso, pero no pudo. La voz se le atoró en la garganta. Y fue entonces cuando vio que el campo comenzaba a desvanecerse como si el aire lo borrara. Todo se volvió blanco, y despertó. Abrió los ojos con sobresalto. Afuera ya clareaba. Los primeros rayos del sol entraban tímidos por las rendijas de la caseta. Emiliano se incorporó, respirando agitado. Miró sus manos, su ropa, sus pies. Todo igual, menos una cosa. En el suelo, junto a su cuerpo, había una flor. Una rosa blanca. Perfecta. Con gotas de rocío en los pétalos. Se quedó mirando la flor largo rato, sin saber si gritar, llorar o simplemente quedarse quieto. La tomó con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. La acercó al rostro. El aroma era suave, casi imperceptible, pero real. Estaba ahí. No era producto de su imaginación. Era una rosa, tal como la del sueño. «¿Qué es esto?», murmuró, con voz temblorosa. No había explicación lógica. Estaba en una caseta abandonada, en medio del monte, sin flores a la vista, y ahí estaba esa rosa, como un mensaje. Como una señal. Como un susurro de algo más grande. Guardó la flor dentro de su camisa, cerca del pecho, y salió al exterior. El aire fresco de la mañana le golpeó la cara como un despertar forzado. El cuerpo aún dolía, pero el alma, no. Algo había cambiado. No sabía qué, pero lo sentía. Una ligereza nueva. Una claridad que no venía de los ojos, sino de adentro. Volvió a caminar. A cada paso, recordaba partes del sueño, el campo, la mujer, la frase. Cuando tu corazón sangre de verdad, ¿qué quería decir? ¿Qué aún no había tocado fondo? ¿Que la verdadera herida aún no se había abierto? Se preguntaba si esa mujer era su madre. No había visto su rostro, pero algo en su presencia era cálido. Familiar. Como el abrazo de alguien que se había ido demasiado pronto. Durante el camino, comenzó a llover. Una llovizna ligera, como esas que parecen más bendición que castigo.
Levantó la cabeza y dejó que las gotas le mojaran el rostro. Cerró los ojos. No pidió nada. No rezó. Solo agradeció. Sin palabras. Porque entendía, por fin, lo que su abuela siempre decía, que la fe no se grita, se vive. Siguió caminando con la flor guardada, con los pies sangrando, pero con el corazón menos pesado. Se cruzó con un par de peregrinos que venían en sentido contrario. Le miraron con sorpresa, quizás por ir descalzo, por la ropa sucia o por la expresión en su rostro. Nadie le preguntó nada. Solo le hicieron un gesto con la cabeza. Como si reconocieran en él algo sagrado. Antes de caer la tarde, llegó a una pequeña capilla rural. Estaba cerrada, pero tenía un techito de tejas donde pudo sentarse. Sacó la rosa, la puso sobre su regazo y la contempló en silencio. Recordó la frase otra vez. Y sin darse cuenta, comenzó a hablar en voz baja. No sé si esto es real. No sé si estoy perdiendo la razón. Pero si hay algo allá esperándome, lo quiero encontrar. Y si tú estás ahí, mamá, si tú estás viva, espero que me recuerdes. La voz se le quebró al final. Sintió un nudo en la garganta. Pero no lloró. Ya no. Porque esta vez, las lágrimas no eran lo necesario. Esta vez, lo que necesitaba, era seguir. Y eso hizo. Con la rosa en el pecho, la carta en el bolsillo, y la fe, o lo que quedaba de ella, en los pies, Emiliano siguió caminando. Porque algo dentro de él, ya había despertado. El cuarto día desde que había salido de casa comenzó distinto. Emiliano despertó con el corazón acelerado y una extraña sensación de que alguien lo había estado observando mientras dormía. Estaba recostado sobre una piedra plana, al pie de un árbol retorcido que no recordaba haber visto antes. Alrededor, solo campo, tierra seca, algunas nubes dispersas, y el canto de los pájaros anunciando el sol. Lo primero que hizo fue llevar la mano al pecho. La rosa seguía ahí, intacta. El pétalo más pequeño empezaba a curvarse, como si estuviera abriéndose con él. Sus pies dolían más que nunca. Cada paso era como pisar brasas. El calor de la tierra penetraba por las heridas, y la piel ya no era piel, sino carne expuesta al mundo. Pero Emiliano seguía caminando. No porque no sintiera dolor, sino porque algo en él se había rendido completamente a la experiencia. Era como si una fuerza nueva lo moviera desde adentro. Fue después de casi 4 horas de caminar que el aire cambió. El cielo, que hasta entonces había sido claro, se nubló de forma repentina. Una ráfaga de viento helado lo obligó a detenerse. No era normal. Todo se volvió más silencioso. Los pájaros dejaron de cantar. Ni siquiera el zumbido de los insectos se oía. El ambiente se volvió denso, como si la tierra estuviera conteniendo la respiración. Y fue entonces que la vio. Al pie de una pequeña loma, entre 2 árboles secos, había una figura sentada. Una mujer. Vestía un huipil bordado con hilos de colores intensos, y su cabello estaba trenzado con listones rojos y dorados. Estaba de rodillas, con las manos extendidas sobre el suelo, como si rezara o sanara algo invisible. Emiliano se detuvo. No sabía si acercarse o esperar. Pero antes de que pudiera decidir, la mujer levantó lentamente el rostro. Y sus ojos, no tenían pupilas. Eran completamente blancos. No vacíos, no ciegos. Eran, otra cosa. Como si vieran más allá del mundo físico. Como si pudieran mirar dentro de él. Ella no dijo una sola palabra. Solo lo observó. Y en ese silencio, Emiliano sintió que todo lo que había cargado, sus culpas, su rabia, su tristeza, su miedo, comenzaba a salir. Como si su cuerpo dejara de ser suyo por un instante. Sintió que las lágrimas brotaban solas. Que sus rodillas se aflojaban. Cayó de rodillas también, sin entender por qué. No lloraba de tristeza. Era algo más profundo. Un llanto ancestral, de esos que no vienen del presente, sino de generaciones atrás. La mujer se levantó despacio, sin perderlo de vista. Caminó hacia él. Cuando estuvo a un paso, extendió las manos,
pero no lo tocó. Las dejó suspendidas sobre su pecho, a unos centímetros, con los dedos separados y firmes. Y fue entonces que sucedió algo imposible de explicar. Una luz. Suave. Dorada. Como una neblina cálida que emergía de sus palmas y rodeaba a Emiliano. No era fuego. No era humo. Era energía. Vida. Calor. Él sintió un estremecimiento que le recorrió desde la nuca hasta los pies. Un temblor leve que no era de frío ni de miedo, sino de algo sagrado. La mujer cerró los ojos. Murmuró algo en un idioma que él no reconocía. Sonaba antiguo. Profundo. Como el canto de la tierra misma. Y de pronto, Emiliano vio algo. Pero no con los ojos. Con la mente. Con el corazón. Vio a su madre, joven, llorando, huyendo por un camino de piedra. Llevaba una maleta pequeña y la misma rosa que él traía ahora. Vio a su padre gritándole, pero no con enojo, sino con desesperación. Vio a su abuela, de rodillas, rezando en silencio, mientras el niño Emiliano dormía en una cama vieja con una cobija remendada. Vio escenas que jamás había presenciado, pero que estaban dentro de él. Como si alguien le estuviera mostrando lo que siempre quiso entender. Cuando abrió los ojos, la mujer ya no estaba. Ni un rastro. Ni una huella. Solo el sonido del viento volvió a soplar. Emiliano se quedó de rodillas largo rato. No quería moverse. No quería perder ese instante. Sentía que si caminaba, la magia se desvanecería. Pero no fue así. Cuando se incorporó, algo había cambiado. Sus pies seguían heridos, pero ya no dolían igual. Las ampollas parecían menos profundas. La piel más firme. Incluso su respiración era más tranquila. Como si todo su cuerpo hubiese recibido una medicina invisible. Sacó la rosa del pecho. Uno de los pétalos estaba completamente abierto. Sonrió. Por primera vez, en días, sonrió. Y no preguntó. No intentó entender. Solo aceptó. Porque en lo más profundo de su ser, sabía que había vivido un milagro. Un milagro silencioso. Íntimo. Suyo. No necesitaba que nadie le creyera. Él lo había sentido. Él lo había visto. Y eso era suficiente. Volvió al camino. Y aunque el mundo seguía igual, Emiliano ya no era el mismo. El sol ya estaba alto cuando Emiliano dejó atrás el claro donde había visto a la mujer de ojos blancos. Cada paso que daba parecía más firme, más consciente. A pesar de que sus pies seguían abiertos, las heridas ya no mandaban sobre él. Algo dentro de su cuerpo, o tal vez en su espíritu, le había dado una resistencia nueva. Como si después de haber tocado algo sagrado, su dolor ya no tuviera el mismo peso. El camino lo llevó hasta una vereda que bordeaba un arroyo seco. Allí, entre piedras grandes y ramas caídas, el aire olía distinto. Ya no era el aroma seco del monte ni la tierra caliente, ahora había olor a masa cocida, a leña, a hojas de plátano. Y entonces escuchó el sonido inconfundible de una olla hirviendo, el leve golpeteo de una cuchara de madera contra una cazuela. Siguió el aroma. Unos metros más adelante, vio una casa de campo sencilla, con un tejado de tejas viejas y una hamaca colgando entre dos troncos. En la entrada, sentada sobre un banco de madera, estaba una señora con el cabello recogido, trenzas gruesas y la piel curtida por los años. Usaba un delantal floreado y tenía una sonrisa serena que se le escapaba entre los labios aunque no hubiera nadie con quien platicar. Cuando lo vio acercarse, dejó la cuchara en la mesa de barro y lo llamó como si lo conociera de toda la vida. «Ven, hijo, te estaba esperando». Emiliano dudó. Miró a los lados. ¿Era posible que hablara con él? ¿Cómo iba a estarlo esperando si nunca la había visto? ¿Usted me conoce?, preguntó, acercándose lentamente. No con los ojos, pero sí con el corazón. Dijo la mujer, y eso basta. Él no sabía qué contestar. El aroma del guiso lo envolvía, el cuerpo le pedía sentarse, pero la cabeza aún sospechaba. Siéntate un momento, mijo.
Tus pies piden descanso, y tu alma, un abrazo. Dijo, como si le leyera los pensamientos. Emiliano se sentó, exhausto. No había fuerza en sus piernas para seguir negando lo evidente, esa mujer, quien fuera que fuera, lo recibía con amor sincero. ¿Cuál es su nombre? Preguntó. Lupita. Pero mi abuela me decía Lupilla. Y tú puedes decirme como quieras, con tal de que comas algo. Respondió, sirviéndole un tamal envuelto con hoja de maíz, está calientito, no más cuidado con el chile. Él tomó el tamal sin decir palabra. Al primer bocado, el estómago, que llevaba horas callado, rugió como fiera. El sabor era tan familiar que por un momento sintió que estaba de vuelta en la cocina de su infancia. Esto me recuerda a mi abuela. Dijo, con los ojos brillosos. Pues claro, respondió Lupita, con una sonrisa suave, las manos que cocinan con fe siempre se reconocen. Comieron en silencio. Emiliano no se atrevía a preguntar lo que quería saber, pero Lupita no le dio tiempo. Tu mamá también pasó por aquí. Hace muchos años. Con los ojos llenos de lágrimas, y el corazón roto. Él levantó la mirada como si le hubieran lanzado una cubetada de agua fría. ¿Mi mamá? Sí. Era joven. Iba sola. Descalza, igual que tú. Traía una carta entre sus manos, y una flor. Lupita lo miró directo a los ojos, una rosa blanca, como la que tú traes. Emiliano sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sacó la flor del pecho, todavía húmeda por el sudor. Lupita asintió, sin asombro. Como si todo eso ya lo supiera desde antes. Ella me dijo que algún día tú vendrías. Que probablemente estarías herido. Que ibas a estar enojado con la vida. Pero que dentro de ti, había una luz que ni el abandono podía apagar. ¿Y dónde está ella ahora? Preguntó, casi sin aire. Lupita bajó la mirada. No lo sé, mijo. Solo sé que no se fue por cobarde. Se fue porque no tenía otra salida. Tu papá, no era un mal hombre, pero el miedo lo hizo cruel. Tu mamá solo quería protegerte. El silencio entre ellos fue denso. Emiliano apretó los puños. Tenía tantas preguntas, tantas emociones mezcladas que no sabía por cuál empezar. Lupita lo interrumpió con suavidad, no te llenes de coraje, hijo. Cada quien carga su dolor como puede. Algunos gritan. Otros se van. Otros, caminan descalzos hasta que entienden lo que llevan dentro. Ella se levantó, fue al interior de la casa y regresó con un pequeño objeto entre las manos. Era un escapulario de hilo gastado, con la imagen de la Virgen de los Dolores bordada a mano. Tu mamá me pidió que te lo guardara. Dijo que el día que lo vieras, ibas a entender que todo este camino no era para encontrarla, sino para encontrarte a ti. Emiliano tomó el escapulario con manos temblorosas. Era idéntico al que había visto de niño, colgado en el marco de una puerta, en una casa que apenas recordaba. Gracias, dijo, con voz baja, gracias por cuidarlo. Lupita lo abrazó, sin pedir permiso. Fue un abrazo largo, sin palabras. Uno de esos que no vienen de la cabeza, vienen del alma. Al despedirse, ella le entregó un paquete envuelto en servilleta de tela. Llévate estos tamales. Vas a necesitarlos. El tramo que viene es el más difícil, pero también el más revelador. Él asintió. ¿Y si no la encuentro? Preguntó, con miedo. Lupita le sostuvo la mirada. La vas a encontrar. De una forma u otra, ya la estás encontrando. Emiliano se alejó con pasos lentos. Cada palabra de esa mujer le retumbaba en el pecho. Había llegado buscando respuestas, y se iba con más preguntas. Pero también con algo más. Esperanza. Por primera vez desde que empezó a caminar, tenía esperanza. Y con la flor en el pecho, el escapulario en la mano y la voz de Lupita en la cabeza, retomó el camino sin mirar atrás. El camino que seguía después de la casa de Lupita se volvía más estrecho. La vegetación escaseaba, y las piedras grandes comenzaban a dominar el terreno.
Emiliano había comido uno de los tamales que la señora le preparó, y aunque el cuerpo lo agradeció, la fatiga acumulada seguía latiendo fuerte en sus huesos. La herida del talón izquierdo le ardía con cada paso, y en la planta del pie derecho tenía una ampolla abierta que dejaba una pequeña mancha roja con cada pisada. Pero no se detenía. No podía. Algo más fuerte que él lo impulsaba. Algo que ya no era solo la promesa de la carta. Era algo dentro de él que exigía seguir. El cielo estaba despejado, el sol pegaba duro y el viento había desaparecido. El calor le caía como una losa encima. Sentía que caminaba dentro de un horno. El sudor le escurría por la espalda, y la camisa de manta se le pegaba al cuerpo como si fuera otra piel. No había sombra. No había árboles. Solo piedras, polvo y silencio. A lo lejos, entre la bruma que se levantaba del calor del suelo, Emiliano creyó ver una silueta. Aguzó la vista. Parecía una cruz. Se detuvo. Entrecerró los ojos. El corazón se le aceleró. Sí, era una cruz. Alta, de madera, sobre una pequeña loma. El Cristo de Atotonilco. El destino. Ahí estaba. A lo lejos, pero visible. Concreto. Alcanzable. Una descarga de emoción lo invadió. Quiso correr, pero su cuerpo no respondió. Dio un paso. Luego otro. Sentía que algo dentro de él se estaba desbordando. La respiración se volvió más pesada, y las piernas comenzaron a temblarle. El cuerpo le gritaba que parara. Pero él no escuchó. Ya estaba tan cerca. El sol le nubló la vista por un segundo. Tropezó. Cayó de rodillas. Las piedras se le clavaron en las espinillas. Las manos tocaron el suelo caliente. Respiraba como si se estuviera ahogando. El sudor le caía por los ojos. Trató de incorporarse, pero las piernas ya no le respondían. El cuerpo le falló. Se quedó ahí, de rodillas, con la cruz aún a lo lejos, sin fuerza para avanzar ni para gritar. Y entonces pasó algo. El cielo, que estaba completamente despejado, cambió. Una nube enorme se formó justo encima de él. Y de la nada, empezó a llover. Primero, una gota. Luego otra. Luego muchas. Lluvia fresca. Pura. Milagrosa. Emiliano levantó el rostro. Dejó que las gotas le empaparan la cara. Abrió la boca y sintió el agua caer como bendición. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Se echó sobre la tierra mojada. No sabía si reír o llorar. El calor se disipó. El aire volvió. El cuerpo dejó de dolerle, solo por un instante. Y en ese instante, entendió. No era la cruz lo que tenía que alcanzar. Era él mismo. El que se había caído. El que se había perdido. El que ahora, empapado por una lluvia imposible, se estaba reencontrando. Abrió la camisa. Sacó la rosa. La flor, que hasta ese momento había estado cerrada, se había abierto por completo. Los pétalos blancos brillaban con el agua. Como si fueran de cristal. Como si estuvieran vivos. Miró al cielo. Gracias, susurró, sin saber a quién se lo decía. Y en ese momento, algo más sucedió. Del suelo, donde su sangre se había mezclado con el agua, comenzó a brotar un pequeño brote verde. Una planta, naciendo entre las piedras. Justo ahí, donde había caído. La lluvia siguió por unos minutos más, y luego paró con la misma rapidez con la que había comenzado. Emiliano se incorporó. No del todo. Aún estaba débil. Pero algo en su pecho se había encendido. Una certeza. Una paz nueva. Un reconocimiento silencioso de que el milagro no era que hubiera llovido en pleno calor, ni que la rosa floreciera. El verdadero milagro era estar de pie. Vivo. Transformado. Y aún con fuerza para seguir. Recogió la rosa, que ya no parecía una flor cualquiera. Ahora era un símbolo.
Una señal viva de que todo lo que había pasado no era casualidad. Volvió a caminar. Poco a poco. Arrastrando los pies. La cruz seguía ahí. Firme. Esperándolo. Pero esta vez, no caminaba por encontrarla. Caminaba porque ahora sabía quién era. El sol había regresado, pero con menos fuerza. La tierra aún olía a lluvia, y el aire era más ligero. Emiliano se detuvo varias veces en el tramo final del camino, no por cansancio, aunque su cuerpo seguía golpeado, sino porque no quería llegar de golpe. Había algo sagrado en lo que estaba por vivir, y dentro de sí, sabía que no iba a ser solo un cierre, sino una abertura. Cuando finalmente se plantó frente al santuario del Cristo de Atotonilco, algo dentro de él se quebró. La fachada era imponente. Antigua. Desgastada por el tiempo pero llena de dignidad. Cada piedra parecía tener siglos de historia. Las campanas estaban quietas. Las puertas, cerradas. Pero no necesitaba entrar para saber que ya estaba dentro de algo más grande. Se sentó en una banca de piedra frente al templo. Sacó del bolsillo la carta de su abuela. La misma que había leído al menos una docena de veces desde que salió. Pero esta vez, al desdoblarla con cuidado, sintió algo distinto. Había un doblez que no había notado antes. Con los dedos temblorosos, despegó un pequeño sobrepegado en la parte trasera del papel. Era fino, casi transparente, como si el tiempo lo hubiera querido volver invisible. Estaba sellado con un pequeño corazón dibujado a mano. Lo abrió con delicadeza. Dentro, una hoja doblada en 4, escrita con una letra distinta. Una letra que no era de su abuela. La reconoció de inmediato. Era la letra de su madre. Su respiración se detuvo. Abrió la hoja, y al leer las primeras líneas, los ojos se le llenaron de lágrimas. El papel le temblaba entre las manos. Mi Emiliano, si estás leyendo esto, es porque llegaste. Porque caminaste. Porque estás listo. No me fui por falta de amor. Me fui porque te amaba tanto que tuve que desaparecer. Tu padre me hizo daño. Me amenazó. Me acorraló. Yo quería protegerte, pero no sabía cómo. Por eso me fui. Tu abuela lo entendió. Ella me prometió que cuidaría de ti. Y cumplió. Te amo con cada pedazo de mi alma. Y siempre estuve cerca. Si aún quieres verme, busca a Isadora. Sabe dónde encontrarme. Ella vive detrás del santuario. Callejón de los Olivos. Casa Blanca, portón azul. Las manos de Emiliano se apretaron sobre el papel. El corazón le latía como si fuera a reventar. No podía pensar con claridad. Se quedó inmóvil, mirando el papel, sintiendo que su mundo entero acababa de dar un giro que no esperaba. Su madre. Isadora. Una dirección concreta. No era una metáfora. No era una señal oculta. Era una ruta. Una oportunidad real. Se levantó de golpe. Caminó como pudo hasta el callejón mencionado. Las piernas le temblaban, pero no por el cansancio, sino por la posibilidad. Por el miedo. Por la esperanza. El callejón de los Olivos estaba justo al costado del santuario. Angosto, empedrado, con bugambilias colgando de los muros y el aire oliendo a tierra mojada y flores viejas. Contó las casas. 1, 2, 3. Y ahí estaba. Casa Blanca. Portón azul. Se detuvo frente a ella. Tragó saliva. El corazón le martillaba en el pecho. Todo en su cuerpo le gritaba que tocara, pero sus manos no se movían. El miedo a la decepción, al rechazo, a no ser reconocido, lo tenía paralizado. Hazlo, Emiliano, susurró para sí mismo, ya llegaste hasta aquí. Tocó. 1, 2, 3 veces. Silencio. Volvió a tocar. Esta vez, los pasos se escucharon del otro lado. La puerta se abrió lentamente. Y ahí, parada,
con el cabello recogido en una trenza larga, los ojos llenos de sorpresa y la mano temblorosa sobre el pecho, estaba ella. La mujer que tantas veces había imaginado. La que buscó en recuerdos, en sueños, en cartas, en flores, estaba ahí. Con unos años más, con arrugas suaves, pero con los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo. Ambos se quedaron en silencio. Los ojos lo dijeron todo. Ella dio un paso al frente. ¿Emiliano? Preguntó con voz rota. Él solo asintió. Y entonces, se abrazaron. No fue un abrazo normal. Fue un reencuentro de almas. De tiempos. De heridas. Lloraron. Los dos. Lloraron como si al hacerlo se lavaran los años perdidos, los silencios, las preguntas no contestadas. Ella le acarició el cabello como cuando era niño. Él se aferró a su espalda como si temiera que el mundo se la volviera a llevar. No dijeron mucho. No hacía falta. Porque cuando dos corazones saben que se han encontrado, las palabras sobran. Y en ese pequeño patio de una casa blanca, con un portón azul, bajo el cielo que por fin le sonreía, el milagro se completó. No se sabe cuánto tiempo duró ese abrazo. Pudo haber sido un minuto, o una vida entera. El mundo a su alrededor parecía detenido. El callejón se quedó mudo. Las bugambilias dejaron de crujir con el viento. El sol se escondió discretamente detrás de una nube. Solo estaban ellos dos. Madre e hijo. Juntos otra vez. Cuando por fin se separaron, sus miradas no dejaron de tocarse. Emiliano no sabía por dónde empezar. Las palabras se agolpaban en la garganta, se empujaban unas a otras. Pero ella fue quien habló primero, con los ojos húmedos y la voz entrecortada. «Estás tan grande, mi niño, tan hombre». Él intentó sonreír, pero no le salió. Los labios le temblaban. «Te busqué, toda mi vida», dijo Emiliano. Ella le acarició la mejilla con ternura infinita. «Y yo, recé toda mi vida para que me encontraras». Entraron a la casa. Era pequeña pero acogedora. Había plantas colgando de las ventanas, una cruz de palma bendita en la puerta y olor a café recién hecho. En una mesita redonda había fotos, veladoras encendidas y un retrato enmarcado de él, de niño, vestido de ángel en una procesión. No recordaba cuándo fue tomada. Pero ahí estaba. Su imagen, guardada, cuidada, como una llama encendida. Isadora le sirvió café, aunque él no tenía sed. Le trajo una manta para cubrirse los hombros, aunque el clima era cálido. Emiliano se dejó cuidar. Después de tanto tiempo, por fin alguien lo atendía no por deber, sino por amor. Sentados uno frente al otro, por fin comenzaron a hablar. «¿Por qué me dejaste?», preguntó Emiliano, sin rencor, pero con necesidad. Ella bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de agua. «Porque tuve miedo, mijo. Tu padre, al principio era distinto. Tenía buen corazón. Pero algo en él cambió cuando naciste. Se volvió amargo. Violento. Nunca te levantó la mano, pero yo sabía que si me quedaba, un día sí lo haría. Preferí desaparecer antes que permitir que crecieras viendo eso». «¿Y nunca pudiste volver?». «Tu abuela me lo prohibió, por tu bien. Dijo que si yo volvía, tu papá iba a empeorar. Me dijo que te protegería. Y cumplió. Ella fue tu escudo». Emiliano asintió. Las piezas comenzaban a encajar. «¿Y la carta, cuándo la escribiste?». «Hace años. Se la di a tu abuela para que te la entregara cuando creyera que estabas listo. Yo no sabía cuándo iba a ser, ni si algún día pasaría. Pero confié en ella. Y en ti». Se hizo silencio. Ambos sabían que ninguna explicación iba a devolver los años perdidos. Pero también sabían que estaban ahí. Juntos. Y eso, de alguna forma, lo sanaba todo. Isadora se levantó. Fue hasta un mueble viejo y sacó una caja de madera. La abrió y la colocó sobre la mesa. Dentro había cartas, dibujos de Emiliano de niño,
una muñeca rota, una medalla de San Benito y un pequeño par de zapatitos tejidos. Todo esto es tuyo. Nunca dejé de esperarte. Él los tomó entre las manos, como quien toca una reliquia. Los recuerdos se mezclaban con las emociones. No todo era claro, pero todo era real. Pasaron la tarde platicando, entre pausas largas y silencios cómodos. Hablaron de la infancia de Emiliano, de los sueños que tenía, de las noches que Isadora rezaba frente a la ventana deseando que su hijo pudiera, algún día, encontrarla. Él le contó sobre el camino, sobre la rosa, la mujer de ojos blancos, la lluvia, la señora Lupita. Ella lo escuchaba todo con los ojos cerrados y una mano sobre el corazón. ¿Sabes? Dijo ella, al final, tú no llegaste solo. Todo ese camino, todo ese dolor, fue una ceremonia. Una purificación. Emiliano asintió. Lo sé. Lo sentí. Cada paso era como arrancarme una capa de piel, pero también de miedo. El sol comenzaba a caer cuando salieron al patio. El cielo se pintaba de naranja y rosa, como si el universo les estuviera diciendo que ese día era especial. Emiliano se sentó bajo un árbol de durazno, y su madre se acomodó junto a él. «Te pareces tanto a mí cuando tenía tu edad», dijo, acariciándole el cabello. Él cerró los ojos. «Y yo siempre soñé con este momento». «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó ella, con voz suave. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego, abrió los ojos, miró el cielo y respondió, «Voy a volver. Pero ya no como el que se fue. Quiero ayudar a otros, a los que están rotos, perdidos, vacíos. Quiero que sepan que hay un camino, y que vale la pena caminarlo, aunque duela». Ella lo miró con orgullo. Le tomó la mano. Y por primera vez en muchos años, Emiliano sintió algo que había perdido desde niño. Pertenencia. Los días siguientes se sintieron como un sueño. Emiliano no quería pensar en el regreso, ni en el pasado, ni siquiera en el futuro. Solo quería estar ahí, en esa casa blanca de portón azul, en el silencio cálido de las manos de su madre, en el aroma de café de olla por las mañanas, en las conversaciones que sanaban sin necesidad de grandes discursos. Cada tarde, salían al patio a ver cómo las bugambilias caían como lluvia morada sobre el suelo empedrado. Ella le enseñaba recetas que nunca tuvo tiempo de compartirle antes, y él, a cambio, le contaba cada detalle de su vida, sus trabajos en el campo, las veces que quiso escapar del pueblo, las noches en que hablaba solo creyendo que nadie lo escuchaba. Isadora lloró al enterarse que doña Chabela ya no estaba. Le prendieron una veladora juntas. Le hablaron como si pudiera oírlos, agradeciéndole todo lo que había hecho. No hicieron misa. No hubo ceremonia. Solo oración sincera y un silencio que decía más que 1000 rezos. Pero el corazón de Emiliano sabía que ese momento de paz era parte de algo mayor. No había caminado descalzo por 3 días solo para encontrar a su madre. Eso era parte del camino, sí. Pero no el final. Una noche, mientras contemplaban las estrellas sentados en el tejado, Isadora le preguntó, «¿Y ahora qué vas a hacer con todo esto, mijo?». Emiliano se quedó en silencio. «No sé. Pero siento que esto no puede quedarse solo en mí. Todo lo que viví, lo que sentí en el camino, esa mujer de ojos blancos, la flor, la lluvia, fue como si alguien me dijera que tengo que hacer algo más». Ella lo miró con ternura. «¿Sabes lo que significa tu nombre?». «No, nunca me lo pregunté». Emiliano viene de Aemulus. En latín, significa, el que se esfuerza, el que lucha por ser mejor, punto. Emiliano bajó la mirada. Toda mi vida he sentido que no era suficiente. Ni para mi papá, ni para la vida. Pero en el camino, entendí que uno no tiene que demostrarle nada a nadie. Solo tiene que encontrarse a sí mismo. Ella asintió con una sonrisa leve. «Entonces ya sabes qué hacer». Y sí. Lo sabía. A la mañana siguiente, se levantó antes que el sol. Preparó una mochila con pocas cosas, la carta de su madre, el escapulario que le había dado Lupita, la rosa blanca, ya seca, pero aún entera, y una pequeña piedra que recogió del lugar donde cayó antes de llegar al santuario. Esa piedra tenía una forma curiosa,
casi como un corazón partido. Isadora le preparó tortillas recién hechas, frijoles refritos y un atole espeso. «Te van a hacer falta en el camino de regreso», dijo, acomodando la servilleta sobre el paquetito de comida. Emiliano la abrazó largo. Ella no lloró. Tampoco él. Solo se sostuvieron, sabiendo que no era una despedida, era un nuevo comienzo. Antes de salir, miró hacia el santuario. Entró. Se hincó frente al altar mayor. No pidió nada. Solo agradeció. Se levantó en silencio y salió sin mirar atrás. El regreso fue distinto. Sus pies aún dolían, pero no sangraban. Caminaba con paso firme, como quien ya no huye, sino que regresa para reconstruir. Volvió a su pueblo 3 días después, justo cuando terminaba la Semana Santa. Lo recibieron con sorpresa. Nadie sabía dónde había estado. Algunos lo daban por perdido. Otros pensaron que se había ido para siempre. Pero Emiliano no volvió igual. Se presentó en la iglesia del pueblo. Habló con el padre Ignacio, un hombre mayor, de voz rasposa y cejas pobladas. «Quiero empezar algo», le dijo, directo. «¿Algo como qué?», preguntó el padre. «Un lugar donde los jóvenes que se sienten solos, sin propósito, sin rumbo, puedan encontrar lo que yo encontré en el camino». El padre lo miró un momento. Luego sonrió. «Tu abuela estaría orgullosa». Días después, con ayuda del padre Ignacio y algunos vecinos, Emiliano limpió un viejo salón parroquial que nadie usaba. Pintó las paredes, arregló las ventanas y colgó una cruz de madera en la entrada. Le puso un nombre, Casa Chabela. Y debajo, con letras pequeñas, «Aquí, cada paso cuenta». Los primeros en llegar fueron 3 adolescentes que habían abandonado la escuela. Luego, un hombre que había perdido a su esposa. Después, una madre joven con 2 hijos que necesitaba apoyo emocional. Nadie pedía nada. Nadie juzgaba. Solo se escuchaban. Se acompañaban. Caminaban, juntos, aunque fuera en silencio. Emiliano no se convirtió en sacerdote. Ni en psicólogo. Ni en guía espiritual. Solo fue él mismo. Un joven que había caminado descalzo por 3 días, para descubrir que la fe, cuando se camina con ella, no solo transforma, sana. Y así, poco a poco, el pueblo volvió a tener esperanza. Y Emiliano, un propósito. Pasaron los meses. La casa Chabela creció más de lo que Emiliano había imaginado. Ya no era solo un salón. Ahora era un refugio, un punto de encuentro, una especie de santuario para quienes cargaban con dolores que no sabían cómo nombrar. Jóvenes, ancianos, madres solteras, incluso hombres que antes nunca hablaban de sus emociones, se acercaban a escuchar, a compartir, a llorar sin miedo. No había reglas estrictas. No había fórmulas. Solo personas ayudando a personas. Emiliano no tenía respuestas para todo, pero tenía algo más valioso: tiempo, escucha y una paz nueva que le brotaba desde dentro. Se volvió costumbre que cada viernes, al anochecer, se reunieran todos en círculo, bajo un árbol viejo en el patio, a contar algo que tuvieran guardado. A veces una historia. A veces un recuerdo. A veces, solo el silencio. Y fue en uno de esos viernes que sucedió algo que nadie esperaba. Era una noche fresca, con el cielo despejado y luna llena. Todos estaban sentados, y Emiliano se levantó para compartir algo que llevaba tiempo guardando. Sacó la rosa blanca, ya marchita, pero aún hermosa, que había traído de su peregrinación. Esta flor me acompañó en el camino. Me la encontré al despertar, después de soñar con una mujer que me habló sin palabras. Me dijo que cuando mi corazón sangrara de verdad, esta flor iba a florecer. Y así fue. El día que ya no pude más, la flor se abrió. Y con ella, también me abrí yo. Todos lo escuchaban en silencio. Nunca supe quién era esa mujer. Pero la siento todavía. En cada historia que escucho aquí. En cada paso que doy. Un anciano, don Eulogio, que casi nunca hablaba, levantó la voz: ¿y si era un ángel?
Emiliano sonrió. No lo sé. Pero la sentí real. Después del círculo, mientras guardaban las sillas, un niño que había estado callado toda la noche se acercó. Era Mateo, de 11 años, huérfano desde pequeño, que solía sentarse siempre en la esquina sin decir nada. Don Emi, dijo en voz baja, ¿puedo enseñarle algo? Claro, campeón. Mateo sacó del bolsillo una piedra. Tenía la forma de un corazón partido. Emiliano palideció. ¿Dónde la conseguiste? Preguntó, agachándose. Está en la entrada del templo, justo donde cae la sombra de la cruz. Yo la recogí hace semanas. Pero la volví a dejar ahí. Y cada vez que paso, vuelve a aparecer. Emiliano la tomó en sus manos. Era igual a la que él había recogido durante su caminata. Igual. Como si fuera la misma. ¿Y nunca te la quedaste? Preguntó. No. Algo me dice que no es para mí. Al día siguiente, Emiliano fue al templo. Entró solo. Se arrodilló en el mismo lugar donde años atrás no había podido entrar por miedo. El mismo altar. El mismo silencio. La misma luz colándose por los vitrales. Sacó la piedra del bolsillo y la colocó junto a la cruz. Gracias, susurró. Y fue entonces que algo sucedió. Una ráfaga de viento, suave pero firme, recorrió el interior de la iglesia. Las veladoras titilaron. Y en el fondo, por un instante, Emiliano creyó ver a la mujer de ojos blancos. Estaba de pie, entre las sombras, con las manos extendidas. Le sonrió. Y desapareció. Emiliano no gritó. No huyó. Solo cerró los ojos, y sonrió también. Al salir del templo, todo tenía otro color. El cielo, las flores, los rostros de la gente. Como si la vida misma le estuviera diciendo, sí, hijo, entendiste. Volvió a casa. En la entrada de la casa Chabela, colgó una nueva frase, lo que sangra, también florece. Y debajo, con letras pequeñas, milagros sí existen. Pero a veces, caminan descalzos. Semanas después, durante la misa de Pascua, el padre Ignacio lo llamó al frente. Frente a toda la comunidad. Hoy queremos nombrar a Emiliano como el nuevo responsable del centro de peregrinos. Alguien que no solo conoce el camino, sino que lo ha caminado con el alma. La gente aplaudió de pie. Emiliano no dijo mucho. Solo levantó la vista al cielo. Una nube en forma de rosa flotaba despacio sobre el campanario. Y entonces, algo increíble ocurrió. Llovió. Pero no fue una lluvia cualquiera. Eran gotas suaves, cálidas, que caían mientras el sol seguía brillando. Y entre los asistentes, algunos juraron haber visto algo imposible, pétalos blancos cayendo del cielo. Y aunque nadie lo pudo explicar, todos lo sintieron igual. Que algo, o alguien, había bendecido ese lugar. Emiliano bajó la mirada. A su lado, Mateo, el niño, le tomó la mano. ¿Fue ella, verdad? Preguntó con voz bajita. Sí, Mateo, respondió Emiliano, ella nunca se fue. Y así termina esta historia. No con un adiós, sino con un regreso. Con un milagro. Con un corazón sanado. Y con la certeza de que a veces, lo que más buscamos allá afuera, siempre estuvo dentro de nosotros. Solo hacía falta caminar, aunque fuera descalzo. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.